Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo afectuosamente a ustedes y familias. Y como he prometido, estoy enviando nuevamente nuestra reflexión contenida en la palabra del Señor. En esta oportunidad he titulado esta reflexión Perseverando en tiempos de cuarentena, basada en Hechos 2, 42, que dice allí la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Por todos es sabido, ¿cierto?, que estos últimos días hemos visto aumentadas las medidas de seguridad en nuestro país, producidas por este coronavirus, ¿cierto? Hemos visto ciudades que se están cerrando por esta cuarentena. Y lo más triste, hermano, es que cada día vemos, ¿cierto?, creciente el número de muertos en nuestra patria. Como cristianos, una de las cosas más dolorosas ha sido además el cierre de nuestros templos, pero no de la iglesia, porque el que no podamos reunirnos en un edificio no significa que dejamos de ser la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Dios vivo, ahí donde estemos. No para descansar en la fe de ninguna manera, sino para seguir perseverando más que nunca en nuestra vida espiritual. La realidad del mundo ha cambiado, no hay ninguna duda. Así también la iglesia está siendo acrisolada por la voluntad del Señor. Lucas, aquí en este capítulo 2, de hecho, nos recuerda lo que la iglesia apostólica hacía en momentos también de aflicción y que puede ser de orientación para todos nosotros el día de hoy. ¿Qué hacían estos cristianos? Primera cosa, perseveraban en la enseñanza. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar significa ser serio, constantemente diligente o unido fuertemente a algo o a alguien. Esta debe ser la actitud que debemos tomar, hermanos, como cristianos en nuestras casas. Perseverar y mantenernos en todo aquello que desarrolle nuestra vida espiritual. Estos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el evangelio, responsabilizado en la gran comisión, allí en Mateo 28, como dice la Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió además que el Espíritu Santo estaría allí también, Juan 14:26. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La enseñanza bíblica fue parte fundamental de aquella primera iglesia, así también como lo debe ser para todos nosotros el día de hoy. Ante la imposibilidad de reunirnos, también estamos buscando la forma de entregar la enseñanza bíblica para alimentar a la grey del Señor. Y esto que estoy haciendo en este momento es una de ellas. Pero hermanos, claramente es su deber alimentarse de la palabra del Señor, allí en su hogar, deseando la palabra del Señor y meditando en ella, ¿cierto?, cada día, como nos dice allí 1 de Pedro 2:2, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual. Este es tiempo entonces, hermanos, para meditar en las Escrituras. Es además una buena oportunidad para leer buenos libros, quizás para estudiar temas de interés. En fin, todo aquello que pueda instruirnos en las Sagradas Escrituras. La segunda cosa que hacía aquella iglesia apostólica es que además perseveraban en la comunión. Comunión, dice el griego aquí, koinonía, que es compartir en común, es asociación, es comunicación. Esta comunión es la relación mutua con Cristo y entre los cristianos, que además es sostenida por el Espíritu Santo. Describe esta comunión el compañerismo que debemos tener en la adoración unida como familia, en las comidas y en el compartir de los bienes materiales a aquellos más necesitados. Es una oportunidad única esta que estamos viviendo, porque esta crisis debe servirnos para añorar nosotros con todo nuestro corazón la comunión con los hermanos y además para recuperar la unión familiar que debemos tener. Veamos entonces, hermanos, esto como una ocasión invaluable de reconectarnos como familia, de fortalecer la unidad espiritual, de compañerismo y aquella intimidad con Dios y el Evangelio. Esta es una oportunidad única también para pensar en otros, nuestra familia y otras personas. Tercero, los cristianos apostólicos además perseveraban en el partimiento del pan. Este partimiento del pan, que dice el texto 42, no era una comida cualquiera, sino lo más probable se trataba de la cena del Señor, porque desde el principio la iglesia recordó el sacrificio de Cristo
Y además, mirando hacia el futuro, anunció también su venida por medio de esta cena. Recordemos en las casas, entonces, las misericordias de Dios. Perseveremos en nuestra relación con Cristo. El recordar con gratitud, hermanos, todo lo que somos y todo lo que tenemos en el Señor. Jesús es más que nuestro Salvador. Pensemos que también es nuestro amigo y sanador, es nuestro proveedor y sustentador. Recordemos esta verdad al compartir el pan en ágape, en esa fiesta de amor, allí en nuestros hogares, donde cada uno puede estar. Cuarto, estos cristianos de la Iglesia Apostólica perseveraban además en las oraciones. Era una iglesia de oración, porque sabían ellos que no podían enfrentarse a la vida dependiendo solo de sus propias fuerzas. Estos cristianos siempre hablaban con Dios antes de salir al mundo. Ellos vivían en la presencia de Dios, con oración ferviente, con una oración llena de fe. Este tiempo de pandemia nos da además, hermanos, una oportunidad preciosa, una oportunidad renovada para orar, más allá de aquellas oraciones habituales, domésticas, por los alimentos, o aquellas oraciones de urgencia personal que podamos tener. Hoy es tiempo para acrecentar nuestra vida de oración familiar. Así que perseveremos en orar por este mundo que está siendo sacudido. Orar también por nuestro país, para que pueda volverse a Dios. Por la iglesia, que pueda retomar y retornar a la palabra preciosa del Señor. Por nuestra familia, para que se pueda dejar el individualismo. Y por la fidelidad de cada uno de nosotros. Quinto, estos cristianos apostólicos además perseveraban en el temor de Dios. Dice allí la Escritura que toda persona tenía temor. Temor aquí en griego es probos. No es miedo ni pánico, sino que es admiración, es respeto reverencial por el poder soberano de Dios, por cómo Él nos sostiene y cómo Él rige los destinos del mundo y de sus hijos. Este temor era resultado de las maravillas que Dios hacía en medio de ellos. Hoy, por esta pandemia, estamos claramente en nuestras casas, donde usted está escuchando en este momento. Y allí debemos adorar y actuar con el temor de Dios, teniendo celosamente el culto familiar. No nos relajemos, hermanos. Oremos para que aún el pecado y la mundanalidad pueda abandonar también nuestros hogares. En sexto lugar, esta iglesia apostólica perseveraba en un sacrificio generoso, como lo dice el texto 44-45, que ellos vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno lo necesitaba. Así que comenzaron a ver las necesidades de sus hermanos. No solo compartieron el pan, no solo se preocuparon por sus necesidades emocionales y espirituales, sino que el Espíritu Santo les movió a suplir las necesidades domésticas de sus hermanos. Y se sacrificaron, pusieron las necesidades de otros antes que las de ellos mismos. Y eso creó una unidad tan fuerte en aquella iglesia. Séptimo, estos cristianos perseveraban en la alegría y en la sencillez. Dice el texto 46, que ellos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Todo lo hacían con alegría y con sencillez, con simpleza, sin ningún tipo de pretensión. Todo lo hacían de corazón. Hermanos, volvamos a esta actitud, a valorar y practicar lo que es importante, lo significativo, lo productivo, lo que gratifica de verdad. La familia cristiana debe retomar lo sensato y sencillo. No suframos, hermanos, no estemos ansiosos por lo falso, por lo dañoso de este mundo. Recuperemos el gozo de una sencilla comida familiar, de un momento de alegre comunión cristiana. Sepa, querido hermano, que una vida angustiada es una contradicción a nuestra fe. Así que mantengamos el gozo, que nadie ni nada nos lo puedan quitar. Así tendremos gracia con todo el pueblo y el Señor hará crecer a su iglesia. Concluyendo, hermanos, la perseverancia es una de las cualidades destacadas en la vida de aquellos primeros cristianos. Nosotros hoy también debemos ser perseverantes en el interior de nuestras casas, de nuestros hogares, sin abatirnos por lo que está pasando. Perseveremos con nuestras familias en la doctrina, en la comunión, en el temor de Dios, en compartir la gracia de los alimentos, en las oraciones. Esta actitud de vivir así, la vida cristiana, nos va a mantener unidos,
nos mantendrá fuertes, nos mantendrá gozosos y llenos de fe. El resultado de esta perseverancia será, hermanos, cristianos más fuertes y comprometidos, iglesias más llenas y maduras, y el respeto de un pueblo, de una comunidad, de un país que se verá sorprendido. Que así sea. Que el Señor nos bendiga. Amén.